Vamos a hablar en este podcast sobre seguridad del paciente. Entonces, lo primero que tiene que existir para que un paciente se sienta seguro es que el paciente se debe de sentir cómodo de comentar, de expresar sus preocupaciones sin ir a ser etiquetado. Es el primer principio de la seguridad del paciente. Si el paciente siente miedo o siente que una cirugía va a salir mal o vio que algo se hizo mal, el paciente debe poder tener la tranquilidad de comentar esto, porque normalmente de ese comentario sale la posible encuentro de una situación que pudiese en algún momento salir mal. Entonces, primer principio de la seguridad de un paciente es que el paciente se debe de sentir cómodo en expresar sus preocupaciones sin ir a ser etiquetado por su cultura, por su creencia religiosa, por su raza, por su credo, etcétera, etcétera. Segundo principio en la seguridad del paciente: todo procedimiento debe de estar estandarizado. Es decir, todo procedimiento tiene que estar bajo el reglamento, debe estar regido bajo una guía. Entonces, por eso como médicos vamos a encontrar que hay guía de reanimación cardio-cerebro-pulmonar que cada año se reevalúan, hay guías para los procedimientos, hay guías para la administración de fármacos, etcétera, etcétera. Tercer principio, y la seguridad del paciente se fundamenta en estos tres principios. Y el tercero es, se debe de tener siempre registros. Y es por eso que manejamos las historias clínicas. Ahora, basado en estos tres principios, se empiezan a salir como unas derivaciones. A todo proceso en la parte médica se le deben de hacer ciclos. Y estos ciclos tienen que estar basados en la planeación, en la evaluación de cada situación, de cada procedimiento nuevo que se implementa, del análisis continuo de datos y de estar integrando procesos nuevos a los flujos antiguos. Me explico, un ejemplo, las guías de reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Entonces, cuando la American Heart Association hace las guías de reanimación cardio-cerebro-pulmonar, integra a otras especialidades o a otras ramas médicas, se planea, se discute, se habla. Entonces hay planeación. Segundo, siempre que se decide que se va a hacer algo nuevo en esas guías, se evalúa lo que se va a implementar, esos nuevos procedimientos. Tercero, siempre se le hace un análisis a los datos. Ok, esta cantidad de pacientes se les empezó a hacer esto nuevo, se les empezó, un ejemplo, a infundir azul de metileno, o esta cantidad de pacientes se probó no con una dosis máxima de 2 microgramos por kilo de norepinefrina, sino que se intentó a una dosis, por dar un ejemplo, estoy diciendo algo loco, una dosis de 5 microgramos por kilo minuto de norepinefrina, y empezaron a evaluar qué dosis eran mejores. Entonces empezó a verse un análisis de datos. Cuando se confirman en esos análisis de datos que hay un procedimiento mejor o hay una mejora al procedimiento previo, entonces este procedimiento se integra a los flujos antiguos. Entonces por eso se hacen los ciclos fundamentados en planeación, evaluación, análisis de datos e integración de nuevos procesos a flujos antiguos. Y esto mejora la seguridad en los tratamientos que vamos a hacer en el paciente. Otra situación es que siempre debemos de medir los estándares de calidad, y esta medición de los estándares de calidad se basa o se fundamenta en la medición de los procesos estructurales y en la medición de los procesos como tal. Entonces, por ejemplo, hay que ver que los equipos funcionen bien, tanto los equipos físicos como los equipos humanos, que el recurso siempre esté presente, que las edificaciones estén bajo los estándares de calidad, etcétera, etcétera. Y dentro de los procesos, que siempre los flujos estén funcionando como se ha planeado. Ahora, cuando hay un error en los procesos, se debe de enfocar más el tema en el flujo del proceso más que en el error humano. Entonces, ahí aparece el modelo del queso suizo. Y es decir, entre yo más capas de queso coloque, por más de que ese queso tenga agujeros y una flecha pueda atravesar esos agujeros, entre más capas yo disminuyo de que, a pesar de que el propio queso viene con un error,
entre comillas, los agujeros, más capas pueden disminuir ese error. ¿A qué me explico? Entre más capas de seguridad tenga el proceso, a pesar de que se pueda presentar un proceso de error humano, se puede mitigar, se puede disminuir la aparición o la expresión, más que la aparición, la expresión de ese error debido a la falla humana. Entonces aquí en esto aparecen los tipos de error médico, que son dos tipos, el tipo de error activo y el tipo de error latente. El tipo de error activo tiene un impacto inmediato, en cambio el tipo de error latente tiene un impacto más tardío. Entonces aquí doy un ejemplo. Soy el director de la unidad de cuidados intensivos. Y las guías, que ya las hemos estandarizado, porque recuerda, uno de los principios que va a ayudar a que haya seguridad en el paciente, que es el segundo principio, es todo procedimiento debe estar estandarizado bajo guías. Entonces ya se ha estandarizado bajo guías que vamos a llevar una dosis en paciente en shock, una dosis de norepinefrina máxima a 2 microgramos por kilo minuto, un ejemplo. Entonces, tenemos un paciente en estado crítico y lo llevamos a esa dosis máxima y nosotros como médicos damos la orden a la enfermera o al enfermero de que se le coloque una dosis a este paciente a 2 microgramos por kilo minuto. Pero resulta que la enfermera no revisa bien los registros, se le olvidó, tenía sueño, en fin, un sinfín de situaciones y le coloca a dosis de 10 microgramos por kilo minuto. Ese paciente te va a hacer unas complicaciones asociadas a esto. Entonces, ese error se va a ver inmediatamente en el paciente. Ahora, supongamos que se ha estandarizado, entonces eso que acabo de decir es un ejemplo de un tipo de error médico de tipo error activo, que es un impacto inmediato. La enfermera se le da una solicitud y aplica algo diferente por factores innumerables que se pueden analizar. Ahora, el tipo de error médico, tipo error latente. Entonces, dentro de los mecanismos de estandarización de este hospital, se ha definido que se va a comprar las bombas de infusión marca X. Pero resulta que por costos el administrador del hospital decidió comprar la mitad marca X y la mitad marca Y. Al generar eso, los procesos de medición y de estandarización se van a hacer complejos, porque al tener dos marcas diferentes son bombas de infusión que pueden funcionar diferentes, son bombas de infusión que hay que darle capacitación al personal de enfermería diferente y eso puede generar un impacto en el paciente. Entonces, dentro de la seguridad del paciente se tiene que tratar de estandarizar los equipos. ¿Por qué? Porque la no estandarización de equipos puede llevar a la aparición de un tipo de error médico de tipo error latente. Ahora, el error también puede aparecer en los análisis de datos. Entonces aparecen los errores en análisis de datos médicos. Entonces aparecen dos tipos de error en el análisis de datos que pueden implicar en la seguridad del paciente, que son los errores de raíz y los errores de falla. Los errores de raíz se ven con mirada retrospectiva y los errores de falla se ven con mirada prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? El error de raíz es aquel error que se identifica después de que ya pasó el error. En cambio, el error de falla es aquel error que se identifica antes de que pase el error. Entonces, tomemos el mismo ejemplo. Se ha estandarizado en el hospital que los pacientes con shock se les va a administrar una dosis de 2 microgramos por kilo minuto de norepinefrina. Se decide comprar la marca Y en las bombas de infusión para todo el hospital para evitar el error médico de tipo error latente. Ahora, ¿qué sucede? Se analiza que las bombas vienen con un defecto antes de empezarlas a usar en el paciente. Entonces, esto es un análisis de error médico de tipo falla. Antes de que el paciente se vea afectado por esta situación, se identifica el error. Entonces, eso aumenta la seguridad en el paciente. Pero supongamos que
se compran las bombas X y Y, se da cuenta de que la capacitación de las bombas X era diferente a las Y, pero resulta que a todo el personal médico y de enfermería se capacitó solo para las bombas X, no supieron usar las bombas Y, esto llevó a que las infusiones fueran equivocadas en los pacientes y los pacientes empezaron a tener efectos debido a eso. Entonces, cuando el paciente ya expresa el efecto, nos damos cuenta del error y ahora vamos hacia atrás y empezamos a identificarlo. Por esa razón, en el error de análisis médico, cuando son de raíz son retrospectivos, cuando son de falla son prospectivos. De esta forma, hemos hablado en este podcast sobre seguridad del paciente.